Presentamos En Tres Puntos. Flavio Gutiérrez. Ustedes y nuestros invitados analizarán el acontecer nacional e internacional, hechos e ideas que ocupan la atención de la sociedad. Un aporte al debate en busca de soluciones a los asuntos nacionales e internacionales actualizados. En Tres Puntos. Muy buenas noches a todos nuestros amigos televidentes que siguen nuestro programa cada noche, cada día y cada momento para estar al día con su programa En Tres Puntos. Pero hoy es el jueves económico, donde vamos a tratar diferentes temas de la actualidad, sobre todo temas internacionales que están afectando al mundo, sobre todo amenazas de continuar una guerra en el Medio Oriente. Lo vamos a tratar también en la noche de hoy y demás temas económicos que afectan al mundo. Pero siempre acompañándonos Javier López, licenciado Molina. Yo. ¿Ese es usted? Ezequiel Molina y Lizardo. Y Lizardo. Pero tenemos a una persona que está con nosotros, que ya nos ha invitado, una persona que nos acompaña cada jueves, que es el doctor Hugo Giuliani Curi, ex gobernador del Banco Central y un especialista en asuntos diplomáticos, sobre todo que ha tocado ser embajador en esa zona de conflicto, una zona bastante beligerante toda la vida. Ahora se ha complicado. Vamos a tratar ese tema en la noche. Buenas noches, don Hugo. Buenas noches, pero tú no te presentaste, tú no le dijiste. Yo entiendo que me conocen ya. Él cree que lo conocen. Del jueves económico. Él cree que lo conocen, don Hugo. ¿Cómo está usted, don Hugo? Es un placer siempre tenerlo aquí. Yo estoy muy bien, muchas gracias por permitirme estar nuevamente en su programa. ¿Qué es su programa? Que es también el Sí. mío, ya yo lo considero así. Y aquí estamos pues para tratar de discutir y de intercambiar ideas con ustedes sobre los principales acontecimientos que hay en esta región y cómo también nos afectan, en este caso a República Dominicana, que es el interés mayormente de los televidentes. Así es. Don Hugo, mire, como la política incide mucho en la economía, más que la economía en la política. Porque a los economistas nos dicen que nunca llegamos a aceptar nada porque es un tema político a veces. Sí. Se nos quedó en el programa anterior hablar un poco de los cambios que vienen con los gobiernos de derecha. Que la izquierda parece que se está anulando y la derecha está resurgiendo. Sin embargo, Brasil, dentro de unos pocos meses, o de algunos meses, para no decir poco, tendrá elecciones. Es posible que se mantenga la izquierda, un sustituto de Lula o puede ser que sea Jair Bolsonaro que vaya de nuevo, aunque Bolsonaro tiene un problema de justicia todavía pendiente. Sí. Igual pasa con Marine Le Pen en Francia, que pasa a otro continente. No se sabe si va a poder ser candidata porque también Tienen conflictos. Sin embargo, vemos a Chile con Kass, que ya gana. Tenemos a Ecuador, que ganó ya hace un tiempo. Tenemos a Colombia, que viene con su gobierno de derecha. A Perú. Perú es de derecha. Keiko Fujimori de derecha. Y Venezuela, don Hugo, más tarde que temprano será de derecha. Correcto. Más tarde que temprano. Entonces, ¿qué va a hacer América a partir de que esos gobiernos sean de derecha, siempre y cuando no sean tengan un gobierno populista de derecha? Porque para mí, si es populismo de derecha o es populismo de izquierda, para mí es el mismo fracaso. Correcto. Yo diría, Ezequiel, que el populismo ha sido un desastre para toda esta región durante las 3 últimas décadas. Un desastre, pero total. Y eso es lo que en el fondo también nosotros hemos tenido. No te vayas muy lejos. Correcto. Esa es la verdadera situación en República Dominicana. Correcto. Entonces las políticas económicas y las mismas políticas del populismo han sido un fracaso en toda la región. El último que acabamos de ver, en este caso, es el caso de Venezuela,
donde con este terremoto se le quitó el maquillaje a Venezuela. Edificios mal hechos, tiene capacidad de nada. mal construidos. ¿Dónde está la organización de ese famoso ejército bolivariano organizado, Fuerte. listo, fuerte? Ni siquiera estaban entrenados en materia de rescate. Desafiando a los Estados Unidos abiertamente con esas debilidades. ¿Y cómo tú te explicas eso? Eso es así. Y con Bueno, recursos. Con recursos, porque vamos, además, una nación grande, rica, como lo es Venezuela. Y sobre eso, precisamente, yo escribí hoy un artículo que envié a mi querido amigo, el director del Listín Diario, Miguel Franjul, que me imagino que me lo publicará uno de estos días. Es bien cortito, pero es algo que a mí me ha inquietado precisamente sobre lo que estamos hablando. Es decir, yo quiero, si ustedes recuerdan, Chávez enamoró a los venezolanos. Los venezolanos quedaron encantados y votaban por él. Claro, ganaba. Porque la Él verdad ganó con voto, él ganó con voto, pero la primera vez. Pero hizo dos plebiscitos y fueron Pero fue la primera vez. Yo no sé si hacían su marrullita No, por ahí. a partir de la segunda elección, él nunca ganó legal. Ok. Entonces vino Maduro, que es un lugarteniente de él, etcétera. Y entonces se van unos 8 millones de venezolanos al exilio. Quizás, o mejor dicho, le voy a quitar el quizás, los mejores, los más entrenados venezolanos. Porque también hay que ir atrás. Venezuela, que comienza su proceso democrático a inicio de la década del 60, con Rómulo Betancourt y después con Rafael Caldera, yo que fui entrenado en uno de esos centros de pensamientos venezolanos, específicamente en el IFEDEC, uno de mis profesores era precisamente el presidente Rafael Caldera. Y eran hombres lúcidos, que sabían lo que iban a hacer. Caldera, Aristides Calvani, el mismo Carlos Andrés Pérez también, aun cuando era de otro partido, de los ADECO. Pero era una sociedad que tenía hombres muy preparados. De momento, Venezuela cae en manos de Chávez. Parece que ese cantí le gustó a los venezolanos y todo era mentira. Esa organización no existe. Pero vino Entonces, con un desencanto social que entre los 90 y el 98 Venezuela comenzó con un deterioro económico de altísima corrupción. Mira, es cierto. En una ocasión, yo no sé si fue en los 80, cuando yo era el gobernador del Banco Central, yo tuve que ir varias veces a Venezuela y los venezolanos siempre nos ayudaron a nosotros. Me acuerdo que en una de esas ocasiones yo logré con Lucinche, el presidente Lucinche, lo que quería. ¿Qué quería yo? Que se postergaran los pagos de la deuda externa que tenía Dominicana con ellos. Sí lo logré, es fácil. Nosotros teníamos una relación muy buena. Hubo otra ocasión que yo di una conferencia en algún lugar importante de Caracas y me acuerdo que yo les puse un ejemplo a ellos. Yo les dije, miren, yo estoy notando aquí fallas. En Venezuela el consumo per cápita de whisky es mucho mayor que el de leche. Buena observación.
Sí. Pero por falta de producción o por falta de costumbre. No, la riqueza, bebían más whisky y no se estaban alimentando con un producto básico No, los como la leche. petrodólares que estaban en la calle rodando. Sí. Claro. Entonces tú tenías un país rico, pero que en realidad se había desviado. Correcto. A mí la historia venezolana me encanta. Y hay un libro, yo creo que es de un autor mexicano que escribe sobre Chávez. El libro se titula El delirio del poder. Y lo escribió Enrique Krauss. Es un intelectual mexicano que fue un discípulo de Octavio Paz, Sí, el famoso escritor mexicano. Entonces, Venezuela se iba, no quiero perderme. Sí, pero la izquierda en Venezuela, el chavismo, destruyó prácticamente más de 120.000 industrias. Sí. La cerró. La cerró. O sea, en parte agrícola, increíble en agrícola, que los partidos de izquierda regularmente siembran mucho, cuando se puede, pero no ni siquiera eso desarrollaron. O sea, la ganadería, la agricultura, la industria, todo desapareció, la minería. O sea, fue un asunto, yo no sé, decir, vamos a vivir de nada, porque incluso el petróleo, en vez de mantener 3.6 millones de barriles diarios, llegó apenas a 330.000 barriles diarios. Pero aún con toda esa destrucción, los venezolanos seguían encantados con Chávez, porque Bueno. también cada pueblo tiene lo que se merece. Sí, pero don Hugo, lo que pasa es que ha agarrado el petróleo a 110 Bueno, con un costo de 7. Así es. Vamos a nuestra primera pausa comercial, don Hugo, para continuar con estos temas, porque son temas que están en la historia reciente y muchas personas a veces no entienden esas cosas que usted está explicando y nosotros estamos discutiendo, porque realmente un país rico llega a empobrecerse. Vamos a la pausa y regresamos. Bien, ya de regreso aquí en las mesas de las conversaciones, las discusiones, de los temas actualizados, llevándole a ustedes nuestro programa en 3 puntos. Pero llegó el momento de brindar, llegó el momento de hidratarse, porque ahora estamos en el fútbol, Mundial de Fútbol, pero aquí estamos también presentando un producto que tiene la calidad mundial, que es rica, con calidad presente en cada uno de estos momentos. Y vamos a brindar con un sabroso jugo de Fruit Punch de Rica, con un sello de garantía, que es la calidad Rica. Salud. salud. Bien, señores, hay una persona que es amiga nuestra, que está aquí, que está nosotros llevando esos temas interesantes de lo que es la parte de derecho, el derecho tanto laboral, el derecho de lo que tienen los juristas, un gran jurista, que es el doctor Manuel Olivero, que está presentando su candidatura, que ojalá que nos puedan presentar una gráfica que tenemos ahí. Presentó una rueda de prensa en el hotel Crown Plaza. Olivero, que está pretendiendo ser el candidato al Colegio de Notarios Públicos, un hombre capaz, un hombre con todas las condiciones. Presidente. Que tenemos nosotros aquí, que sabemos que viene con una trayectoria dentro de su profesión y va a institucionalizar, que es su propósito, al Colegio de Notarios. Un colegio que realmente tiene ya mucho tiempo de funcionabilidad, pero se necesita darle calor, que es lo que está buscando el doctor Olivero. Entonces, él está presentando su candidatura 2027 al 2029 para tratar de darle fortaleza al Colegio de Notarios Públicos. Dice el doctor Olivero que en su intervención recordó la evolución histórica del Colegio Dominicano de Notarios desde su fundación, que fue de 1967, hasta su consolidación como institución de derechos públicos mediante las leyes 8905 y la 140-15, señalando que pese a los avances institucionales, persisten desafíos que requieren una gestión con mayor sensibilidad social y apego a las leyes
y fortalecimiento gremiales. ¿Quiénes votan ahí en esa elección? Los abogados notarios. Los notarios, Solamente. todos los notarios. No, sí, Entonces, era para votar por él, pero yo no soy. esa reunión que dio en el hotel. ¿Cuánto que Plaza, ganan los notarios ahora? Bueno. Sí, porque el Ganan mucho porcentaje. ahora. Ahora sí es difícil conseguir una autorización del Ejecutivo. Del Ejecutivo. Para ser notario. No, Pero del Poder Judicial. hay que que es el presidente apoyar. de la Suprema. Hay que apoyar a Manolo. La A sigue Manolo. firmando el presidente ejecutivo del Ejecutivo. Así es. Debemos apoyar a Manolo Rivero. Claro. Sí, Y pero darle que no su- votamos por él. Bueno, no podemos es un votar. amigo de nosotros. No, pero no Tenemos que darle podemos apoyo votar. aquí en el Ah, programa. sí, claro. Vamos a incitar que voten por él. Yo quisiera votar por él. Doctor Don Hugo. Don Hugo, entonces seguimos con Venezuela y con los otros países latinoamericanos que ya están en la derecha. Bueno, si seguimos con Venezuela, ustedes, yo mismo me he hecho una pregunta. Frente a esta desgracia que ha ocurrido con los dos terremotos, hay una pregunta que ha surgido. Estados Unidos recientemente en ese mismo país hizo una operación quirúrgica La extracción. que fue una cosa que el mundo se quedó asombrado de la eficiencia con que pudieron hacer eso. No fue En el 15 fracaso minutos. en Irán en aquellos tiempos cuando el presidente Carter, que eso fue un fracaso. Sí. No fue esa. Y así podría... Digo, era lo mismo. Bueno, sí, podría mencionar otra. Esta fue hecha con precisión y demostró la capacidad de las fuerzas especiales, la contrainteligencia y la inteligencia americana juntas, cómo esas tres cosas unidas pueden hacer una operación de ese género. Y viene el terremoto o los terremotos en Venezuela. Y ese país queda gravemente afectado. Entonces yo, en mi mente, digo, yo no concibo lo que ha pasado en ciertos... ¿Y por qué? Porque yo no creo que la ayuda norteamericana ha estado a la altura de lo que debería estar para ayudar a Venezuela en esta situación. Es decir, pudieron fácilmente, con todo, vamos a decir, la capacidad que tienen de organización y de logística, haber hecho un puente aéreo entre Estados Unidos y Venezuela, pudieron haber hecho hospitales temporales, médicos, equipo pesado, Que lo tienen todo ellos. equipo pesado que es fundamental en una labor de rescate. Lo tenían todo para hacer una operación que le dijera a Venezuela, aquí está Norteamérica, aquí está lo que queremos decir con la doctrina Monroe. América para los americanos, aquí tienen nuestra ayuda solidaria en una magnitud especial. Así. Eso no sucedió, y entonces, ¿qué ustedes se preguntan? ¿Usted sabe cuál fue el primer país que llegó después después del terremoto de Venezuela a prestar ayuda? Sí, este país. República Dominicana. Sí. República Dominicana. Igual que hoy- Haití. Igual que Haití. República Dominicana ha demostrado ser un país o un pueblo muy solidario con las desgracias que hemos tenido en esta parte del continente, incluso reconocido por los mismos venezolanos. Los primeros que llegaron fueron los dominicanos. Y eso me llena de orgullo porque nosotros tenemos democracia hoy justamente porque Carlos Andrés Pérez en 1978 forzó junto con Jimmy Carter para que el conteo continuara y se reconociera el triunfo de la democracia, que en este caso fue de don Antonio Guzmán. Bueno, él habló ahí, pero no fue la fuerza. No fue la fuerza, porque también era el petróleo que venía de ahí. La fuerza fue Estados Unidos. También, pero se unió. Pero entonces hoy tenemos democracia, precisamente, hoy celebramos la democracia,
por la presión de Estados Unidos y de Venezuela. Pero llevándonos de lo que dice don Hugo sobre el terremoto y el desnudo que estamos viendo, este régimen que se jactaba de decir que había poder social, que había poder económico, poder militar, al final no tiene nada de ningún poder. Nada. Parece ser que los chavistas, para uno decirlo más suave, lo que se dedicaron fue también a ser corruptos. Según la cantidad de dinero que debe haber fuera de Venezuela, de ese chavismo. Incluso se dice, yo no creo mucho en eso, de que Diosdado tenía dinero enterrado en esos edificios. No me gusta esa especulación. Es verdad que un terremoto dos terremotos de 7.1, de 7.4 consecutivos, y que sumaban entre los dos 90 segundos, eso no lo aguanta nadie. Ahora bien, la respuesta es que es lo cálculo, estructural tampoco lo aguanta. La respuesta que es lo que usted dice, ahí es que hay que cuestionar ese régimen. Bueno, es dentro de ese esquema que, si ustedes quieren, podemos entonces pensar en nosotros. Hace unos meses, ustedes acuerdan que fue publicada la estrategia de la política exterior del presidente Trump, y por donde en esa estrategia se podía ver que Latinoamérica, nuestra región, y fundamentalmente el Caribe, tenían una importancia y una prioridad enorme. En ese documento que aparece publicado por el gobierno norteamericano. Eso ocurrió, y recordemos que entonces en esos días fue que llegó aquí el secretario, el ministro de Guerra, llegó Marco Rubio, el secretario de Estado, y otros importantes funcionarios, y se publicó lo que sería la estrategia no solamente para el hemisferio, sino fundamentalmente también para el Caribe. Ahí vinieron entonces, tenían ellos la necesidad de algunas cosas nuestras. El gobierno concedió esas facilidades, aeropuertos, logística, etcétera, etcétera. Pero entonces el tiempo ha transcurrido y yo me pregunto, ¿y qué ha obtenido? ¿Qué ha obtenido República Dominicana a cambio de alinearse en una política específica con Estados Unidos? Ahí vienen las debilidades de la política exterior dominicana. Es decir, yo creo siempre que con los americanos es dando y dando. Dando y dando. La política norteamericana es el interés y el realismo. Y si usted deja pasar esas situaciones, usted no va a obtener nada. Lo digo no en teoría, lo digo en la práctica, por mi conocimiento y mi experiencia específicamente en Washington como embajador dominicano. Entonces, yo siempre que iba con un asunto, negociaba con ellos. Ok, yo te voy a conceder esto, yo voy a hablar con el presidente Mejía para que él sea positivo, pero ¿qué ustedes le van a dar a República Dominicana? Y siempre sacaba algo de ello. Me acuerdo que una vez va entonces el presidente Mejía a Washington y yo le digo, presidente, déme para yo aguantar y negociar unas cosas más con ellos. Me dice el presidente, Hugo, ya tú lo has apretado mucho, suéltalo. Vamos a aprovechar el momento de Hugo con su permiso y vámonos a la pausa comercial para continuar con estos temas de interés. Vamos arriba y regresamos.
continuando con nuestro programa en 3 puntos, aquí con el doctor Don Hugo Iliani, que tiene una experiencia extraordinaria en estos temas de diplomacia, sobre todo en un país beligerante como ha sido el Medio Oriente, países que siempre han vivido en conflictos. Y a nosotros nos gustaría, porque lo habíamos hablado en una intervención suya con nosotros acá, y habíamos dicho que ese acuerdo era un acuerdo que no iba a ser confiable, en el sentido en que los iraníes tienen un concepto muy egocéntrico en su forma de actuar y de hacer desde sus inicios, desde lo que ha sido su formación. Y que también teníamos un presidente del otro lado, como es el señor Trump, que también es un egocentrista, tiene un ego muy alto, y que ese acuerdo en cualquier momento estaba sujeto a romperse. Bueno, así ha sido. Y a nosotros nos gustaría ver, porque hubieron ya asomos de ataques de uno y de otros, ya se ha dado ese tipo de Asomos, no, han atacado 90 puntos. Sí, pero todavía siguen trabajando con esto y es posible que escale más de donde está. Entonces, como ustedes son un diplomático experto en esa zona, la diplomacia no está interviniendo, sino el presidente Trump directamente es que anuncia lo que va a hacer y los ataques que va a hacer. Eso está totalmente dentro del protocolo de guerra que pueda tener un presidente de un estado, del presidente más grande de los Estados Unidos, enfrentar una guerra. Como que no me da ese propósito que se está haciendo para poder actuar en un momento de crisis, que pone la paz mundial en riesgo. Mira, ¿cómo decirte? Irán y la gente de Irán son muy diferentes en su carácter, en su actuación, en su educación, etcétera, a los árabes no son del árabes. Golfo. Irán no es árabe. Muy bien. No lo es. Entonces, también muy diferente a los árabes de allá del Mediterráneo, Líbano, Siria, etcétera, etcétera. Irán es otra cosa. Yo tuve la oportunidad, estando como embajador en la región del Golfo, fundamentalmente, cubría unos 3 o 4 países. Tú tuvo base en Qatar. Base en Qatar, sí. Pero yo cubría el Líbano. Correcto. Itinerante. Algo de Siria, sí, Kuwait. Y por un tiempo a los Emiratos. Fue un tiempo corto porque se decidió establecer ahí o poner una embajada también en los Emiratos Árabes Unidos. Pero bueno, eso me hizo en ocasiones a ser invitado por Irán, y yo estuve creo que en 2 ocasiones. Son gente muy orgullosa. Es un país grande. No es un país desarrollado. Es un país todavía en que yo veía las estructuras del subdesarrollo. Yo creo que a Irán le ha hecho mucho daño en su desarrollo ese bloqueo, el no estar en Occidente. Eso le ha hecho mucho daño para que pudieron avanzar mucho más, porque es un país con un potencial tanto humano como físico. Entonces, sí, Irán adoptó como política el tener armamentos nucleares. Yo creo que ahí es donde está la clave de todo. El objetivo tanto de Estados Unidos como de Israel es ellos estar convencidos de que en materia nuclear Irán no representa un peligro para ellos. Entonces, eso va a continuar, esa guerra va a continuar hasta que esos 2 países, es decir, Estados Unidos e Israel, logren su objetivo. Por lo tanto, ¿qué te diría yo? Yo creo que eso, en una forma u otra, va a seguir.
De todas maneras, la occidentalización, el periodo de occidentalización que tuvo Irán no le fue tan provechoso en materia económica y social. Sí, el Porque ahí Shah. lo que hubo fue una gran corrupción. Sí, el Shah se pasó, diríamos, trató de modernizar, de cambiar estructuras que quizás no eran en ese momento un cambio así tan forzado, pero además hubo mucha corrupción también de parte de su gobierno, del gobierno del Shah. Tú tendrías que ir más atrás para 1950. comprender. Todavía el hijo vive de esa riqueza corrupta. Un primer ministro, no me acuerdo su nombre, que Que fue tuvo derrocado por Inglaterra, por la CIA. y por la CIA, sí, fue derrocado. Y entonces, ¿qué era lo que ese primer ministro simplemente demandaba? Nacionalizó la industria petrolera. Nacionalización de que Irán tuviera un 50%. Por eso lo tumbaron. Porque en aquel momento, tanto Inglaterra, creo que era la Philip, la Shell, etcétera, que tenían el dominio de la industria petrolera, no le quisieron dar el 50% de las propiedades, las acciones, y lo derrocaron. Pero son cosas que también en materia del tiempo tú te preguntas, ¿eso hicieron ellos? Entonces los ingleses y los americanos en el Golfo le dieron a los países del Golfo el 51%. Sí. Se retiraron, pero mantuvieron en cierto sentido un control sobre la industria petrolera. Es decir, quizás lo que antes no era posible, después fue posible. El petróleo aparenta ser que va a subir de nuevo. Ya está hoy a 74 el West Texas. Hoy. Después que se puso a 62, 63. Ya está en 74. Va a seguir subiendo mientras guerra. Trump aparentemente, según lo último que leí hace parte de hora en las plataformas digitales, dice que no va a parar por ahora, porque él sabe que si vuelve y para, va a haber otro problema. Parece que él va a llegar hasta un límite, a ver hasta dónde quieren los iraníes llegar. Pero yo siento que los iraníes no se van a dar, no se van a dar por vencidos. El iraní no debe vencerse. Son orgullosos. Sin embargo, lo que decía, los mediadores de Pakistán, los mediadores... Lo que, para terminar el punto, antes para que tú entres en la pregunta, yo decía que usted que conoce los protocolos de la diplomacia, el presidente que está de Estados Unidos, que es Trump, es que está anunciando lo que va a hacer en la guerra. Eso no es una forma de comprometerse y comprometer el país directamente sin hacer un consenso con una actividad de los militares que tuvieran y no se darle frente. Mira, yo no creo que la diplomacia en este caso de Irán, en donde están involucrados Irán, Israel y Estados Unidos, vaya a tener un papel fundamental. Fíjense, ustedes se pueden dar cuenta, ¿a quién envían a negociar? Al vicepresidente, quien también tenía algo que ver con este conflicto, Hegseth, que es el ministro de guerra. Marcos Rubio no aparece en ese retrato. No. Entonces, la diplomacia ahí yo no creo que va a jugar un papel para decidir finalmente qué va a ocurrir, cuál es en el largo plazo, en el mediano plazo, es la situación en esa región. Sí, es sumamente peligroso porque hay una situación con el agua. Correcto. En ninguno de los países del Golfo hay agua. El agua es la que se extrae del mar y se desaliniza con el gas como combustible, que entonces le sale más barato. Le sale más barato porque lo producen. Porque lo producen. Claro. Eso tiene un gran peligro porque fácilmente pueden dejar toda esa región sin agua.
con la plata Ahí de termina. San Isidro Dorado. Ahí termina el tema. Ahora, don Hugo, ¿no será que estamos comenzando una nueva etapa de la diplomacia, que será la diplomacia del garrote? Porque si usted se fija en el frente de negociación de Estados Unidos, no habían diplomáticos. Lo que había era el ministro de Guerra, el nuero de Trump e inversionistas norteamericanos o clientes del nuero de Trump. Tenemos del otro lado, de la parte iraní, tenemos diplomáticos de carrera, y por la parte pakistaní teníamos también diplomáticos, pero no teníamos comerciantes. Entonces, no será... Vamos a ir a la pausa para que usted se pueda explayar en esa respuesta. Vamos arriba y regresamos. Bien, ya entrando en el último bloque del programa, en unos minutos finales, pues le dejamos una pregunta a don Hugo. Javier, si tú quieres, o don Hugo ya la puede responder directa. Yo voy a tratar de responderla. de responderla. Es muy difícil. Pero yo lo dije hace un rato. La política exterior norteamericana sigue siendo basada en el interés y el idealismo. En materia de política exterior, hay lo que se llamó, y que todavía existe, el poder blando. Soft power. Sí. Y también hay lo que tú dices, el poder fuerte del garrote. Entonces, los americanos juegan en esas dos bases. Sí. Pero hay tres puntos, Sí. Hugo, que me gustaría si usted puede ampliar lo que voy a preguntar. Este tema de Irán en Estados Unidos, y también entendemos que está Israel ahí ligado. Sí. Yo creo que eso, lo que lo está haciendo difícil a Estados Unidos es que China no le quite el apoyo a Irán. Putin no le quita el apoyo a Irán porque Putin está dentro de Irán produciendo armas. Y además los Estados Unidos tienen el problema de noviembre. Trump sabe que tiene que resolver rápido, pero si resuelve rápido se crea otro tema, que es querer hacerlo rápido y no ganar. Si él va con contundencia y con todo y eso no gana, porque mientras más recrudezca esa guerra y no gane, más derrotado va a salir. En noviembre. Los días lo van derrotando a Trump. A Trump lo derrotará el tiempo. Y contestarte eso, Ezequiel, es sumamente difícil porque el mundo se va conformando en otra forma en estos momentos. Será un mundo multipolar, donde existirán 3 o 4 grandes poderes. Obviamente, entre esos 3 o 4 están Estados Unidos, China, Rusia, y yo no sé cuál será el otro. cuarto. Sí, pero yo veo a China dándole apoyo, pero se quedó aquí arriba en un satélite poderoso, en una base lunar, viendo matarse y debilitándose esas potencias que ellos quieren débil económicamente. Bueno, es que cada cosa en su momento. China, ese país inmenso, en estos momentos ellos saben que quizás militarmente no tienen la potencia que tiene Estados Unidos y que tienen que seguir desarrollando su comercio. China es hoy en día el productor del mundo. La maquinadora. Sí, así es. Es una máquina que produce y vende Que por en cierto, todo el mundo. Que por cierto, el Producto Interno Bruto viene creciendo en los últimos 5 meses del año consecutivamente. Poco o mucho está creciendo. Y la inflación se mantiene estable. O sea, para que vean cómo que está la economía de China. No antes como un 10, pues está en 5 o 6. Correcto. Entonces China comprende cuál es su situación. China ahora, me imagino yo, no quiere estar guerreando Con o nadie. teniendo guerra con nadie, pero sí también
tratando de ponerse en el lugar que le corresponde. Lo mismo, de hecho, esa guerra con Ucrania de Rusia es también Putin tratando de decir: aquí estoy yo, aquí está Rusia, que es un poder. Entonces vemos cómo Europa se va disminuyendo. Y yo siempre he tenido una explicación. Yo creo que los europeos saben lo que es la guerra y ellos no quieren. No quieren. Sin embargo, China ha sido más inteligente en todo el sentido porque se ha desarrollado la tecnología, son dueños de la tecnología y se han ganado el mercado mundial sin tirar un tiro. Claro. Correcto. Que eso es lo grande, porque han avanzado en el mercado sin tener que tener bases militares, sin tener que tener un gasto militar extraordinario. Sí se cuidan porque es una potencia en sus armamentos, pero no lo quieren utilizar porque no les conviene entrar en guerra. Tienen el mercado ganado, tienen la tecnología avanzada. Entonces China es la que está ganando de todos. China es la que está ganando. Pero, don Hugo, Europa no quiere guerra, pero Europa está alentando guerra. Europa acaba de aprobar un presupuesto de 50 mil millones de euros para fabricar armas. Y cuando Alemania tiene una disminución de la producción automovilística que pasa del 25%, los empleos en Alemania han disminuido bárbaramente. El Producto Interno Bruto está casi en negativo. O sea, eso es Alemania. Entonces, estamos viendo que las industrias europeas todos los días son menos. Entonces, para no querer guerra, yo creo que deberían entonces enfocarse diferente, porque ellos siguen enfocados en defender a Ucrania cuando no le importa. Esa guerra no tiene que ver con ellos. No. Es simplemente OTAN, pero que Ucrania no pertenece a OTAN. Desalienten esa guerra, no apoyando a Ucrania. ¿Cuál es el problema ahora? Que ahora Putin no cree en nadie, no cree en nadie, y hasta que él no tenga la satisfacción de... Yo no estoy diciendo que tenga razón Putin o no tenga, porque no me malinterpreten. Pero ya Putin no cree en nadie porque el acuerdo de Minsk se olvidaron de él. Sí, esa guerra vino por incumplimientos claro. Que se hicieron en acuerdos previos que hicieron con Rusia y los países. Y Angela Merkel le declara que ese acuerdo se hizo para engañarlo a él, o sea. Sí, pero ahí tú tienes un punto, porque cuando hablamos de Europa, entonces tú mencionas a Alemania, y Alemania es un país... El motor de Europa. Es la principal economía europea. Es la principal era. La principal. Entonces tú hablas de los autos alemanes, pero ¿qué pasa? ¿Y cuál es el mercado principal de los autos alemanes? Estados Unidos. Correcto. Entonces, ellos tienen que buscar un balance. Cometen errores. Por ejemplo, yo creo que Alemania ha cometido, y no, imagínense yo, aquí un producto de una isla del Caribe, estar corrigiendo en este caso a... Bueno, han cometido muchos errores. Por ejemplo, el caso de depender del gas. Ruso. Exactamente. Eso, ya, es un error. Exacto. Eso fue un error. El estrés. No, y eliminar la planta nuclear en alguna Y planta eliminar nuclear. también. Entonces, ellos han cometido algunos errores que otros en Europa no lo han hecho. Por ejemplo, ahí creo que es Inglaterra, España y creo que Francia, sí, que tiene lo que llaman estaciones para traer el gas desde Qatar. Desde Qatar, sí. Y han logrado más o menos diversificar. Correcto. Así es. Bueno, Hugo, gracias siempre con esa sapiencia que tiene usted sobre estos temas interesantes. Y le agradecemos siempre su participación aquí con nosotros. Ya cada jueves acostumbrado. Y también nosotros queremos desearle a Luis Manuel su pronta recuperación. Desde aquí su equipo de trabajo, para que venga pronto y esté con nosotros acá. Así que Luis Manuel, pronta mejoría. Salud. Así es. Y a ustedes solo nos está decirles pásenla bien. Hasta mañana. Hasta mañana. Presentamos En 3 Puntos. Flavio Gutiérrez. Ustedes y nuestros invitados analizarán el acontecer nacional e internacional, hechos e ideas que ocupan la atención de la sociedad.
Un aporte al debate en busca de soluciones a los asuntos nacionales e internacionales actualizados. En 3 puntos.